Hermanos también que nos ven en línea, que el Señor les bendiga. Tenemos tener un problema, pequeño problemita ahorita con el sonido, pero ahorita lo solucionamos. Amén. Hoy sí estamos. Amén. Como les decía, es un privilegio, también una bendición que se puedan conectar con nosotros. Algunos hermanos, unos no lo ven en el momento, otros lo ven después, pero por igual es un saludo para todos. Amén. Yo les voy a invitar en esta tarde que busquemos en nuestra Biblia Mateo 14. Mateo 14. Versículo 23. Amén. Amén. Mateo 14, 23. Y cuando lo tenga, lo voy a invitar a que nos pongamos en pie para leer la palabra. Esa es la única razón, por eso es como reverencia. Amén. Vamos a leer 22 y 23, pero la enseñanza se centra en el 23. Amén. Dice la palabra, Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, tenemos alimento espiritual en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que nunca nos haga falta tu alimento. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Fíjese que aquí vemos que previo a esto que hemos leído, vemos que el Señor acababa de darle de comer a 5,000 personas. Y después que el Señor terminó de alimentar a los 5,000, hizo que sus discípulos entraran en la barca y le dijo, váyanse a la otra ribera, pero despidió a la multitud, y cuando él despide a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y dice que cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese que vemos aquí un momento en el cual Jesús tomó un tiempo para estar a solas. Permítame que... Siento ahí que tengo un pequeño feedback aquí. Okay, ahí está, hoy sí. Amén. Fíjese que acababa de suceder algo muy importante. Acababa él de hacer un milagro sorprendente. Acababa de alimentar a 5,000 personas. Acababa de hacer algo que iba a quedar para la historia. ¿Y qué fue lo que hizo después de eso? Apartarse e ir a orar. Muchas veces nosotros nos apartamos a orar cuando algo no va bien. El creyente, por lo general, busca un lugar, no estoy diciendo que todos, estoy hablando en general. Buscamos un lugar, pero cuando las cosas van mal. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando las cosas van bien? Apartamos un momento para ir a orar. Fíjese que
tenemos un ejemplo en la Biblia, no solo el Señor. Y este era Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar cómo fuera el tiempo. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar si él estaba atareado o no estaba atareado. Daniel se apartaba para orar con problemas o sin problemas. Muchos buscamos al Señor de una manera especial cuando tenemos problemas. Pero cuando las cosas van bien, cuando las cosas están saliendo como deben de salir, que son buenas, muchas veces nuestro tiempo cambia. Dedicamos muy poco tiempo para la oración. ¿Por qué? Porque mi respuesta ha sido contestada. El Señor no solo nos dio un modelo de qué decir, sino aquí Él nos enseña una forma o la forma de cómo orar también. Dice que tomó un tiempo solo. Y la soledad, no toda la soledad es mala. Hay momentos que son buenos. Esto es aislarse o tener un confinamiento. Yo creo que muchos saben qué es ahorita, ¿verdad? Entiende que es estar confinado. Y esto es falta de contacto con otras personas, y lo hemos tenido. Hay muchas personas que yo tengo meses que tal vez solo hoy que hay tecnología, pues las puedo ver por medio de un aparato, las puedo escuchar. Pero si no existiera esta tecnología, ¿a cuántas personas, que son muchas, no he visto en estos últimos meses? ¿Por qué? Porque hemos estado confinados. Ahora, ¿usted toma tiempo para orar a solas con Dios? ¿O el cansancio de la vida nos hace recitar una oración ya predispuesta? Llegamos en la noche, gracias Padre, amén, gracias por este día. No, aquí el Señor, ya lo vamos a ver, ahorita ya vamos a explicar un poco más. Pero aquí el Señor nos va a dar un ejemplo. Él había hecho un milagro, Él había trabajado y todavía Él había despedido a la multitud. Significa que Él estaba cansado. Y cualquiera podía decir que el Señor tenía todo el derecho de irse a recostar o a dormir. Y fíjense que él se pone a hacer un trabajo que no se lo da a sus discípulos. Fíjense que los discípulos repartieron, y cuando terminó de repartir, hizo que sus discípulos entraran en la barca y se fuera. Y quien despidió a la multitud fue Él. Imagínense, despedir a la multitud. ¿Cuántas personas se le habrán acercado para decirle: gracias Jesús, que vaya bien, vete para tu casa, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde? Despidió a la multitud. ¿Cuánto tiempo habrá pasado parado? ¿Cuánto tiempo habrá pasado hablando con la gente? No fue de aquello de que váyanse para sus casas, adiós. No. Tomó un tiempo y Él despide a la multitud. No creo que haya sido, sí, adiós a todos. No. Se tuvo que haber tomado su tiempo para despedir a la multitud. Y cuando despidió a la multitud, dice, subió. No, pero estaba cansado el Señor, no se podía haber quedado ahí, ya solo. Subió al monte. ¿Quién de nosotros muchas veces no soportamos un día de trabajo muy pesado? Y no solo el día de trabajo, el tráfico muchas veces, las distancias.
Y muchas veces llegamos a la casa y hay cosas que hacer. Uno quisiera llegar a la casa y quisiera que por arte de magia la comida estuviera lista, ¿verdad? Sí, servida automáticamente, solo para sentarse, comer o pegarse un duchazo, comer e irse a dormir. Pero no, muchas veces llegamos a la casa a hacer más cosas. Entonces, ¿qué hizo primero el Señor? Despidió a la gente. Es el primer punto. O mejor dicho, el primer punto es: para orar hay que liberarnos de cosas que nos puedan estorbar. Voy a orar y no puedo orar con estorbos. El Señor despidió a la gente y despidió también a los discípulos. Imagínense. ¿Qué es despedir? Es liberarse completamente. Es aliviar, es soltar, es separarse de algo. Ahora, no se refiere a que usted y yo vamos a sacar a nuestra familia de las casas, ¿verdad? Para poder llegar delante de Dios. Pero, ¿de qué cosa necesitamos nosotros separarnos para poder orar? Bueno, preocupaciones. Es que si usted ora preocupado, entonces difícilmente va a haber una oración eficaz. Hermano, pero yo quiero pedir por esta preocupación que tengo. Sí, pero primero, descargue la preocupación. ¿Y cómo? Pues acérquese al Señor y deje que su presencia le traiga paz a su vida. Muchos llegamos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos sentamos y hacemos, y empezamos como que somos loros a sacar todo lo que tenemos adentro. Pero ¿cuántos muchas veces no nos sentamos y dejamos un tiempo que el Señor empiece a traer paz a nuestra vida? ¿Por qué no sentarme? ¿Por qué no sentarnos un momento y esperar que toda aquella efervescencia que está en nuestra vida empiece a descender? No podemos orar con las preocupaciones en la mente. Me recuerdo que hace unos años tuve que pasar de emergencia, tuve que ir a pasar una consulta con un doctor. Fui a buscar y me recuerdo que ese día estaba una doctora. Y llegué con la presión muy alta. Y empezó a preguntarme, mire, ¿cómo son los doctores? Para eso es, ¿verdad? Es como lo que estamos estudiando los días jueves aquí en la iglesia. Estamos estudiando el alma y llevamos varios temas, y este último tema que estamos desarrollando es la administración del alma. Entonces, me recuerdo que ¿por qué digo esto? Ahorita lo voy a explicar. Yo llegué donde a buscar y me atendió una doctora y empezó a preguntarme un montón de cosas. Y yo creí, ¿verdad? Como todo, deme una pastilla. Yo lo que quiero es que me dé algo para que me quite ya. Entonces vino ella y me dijo, mire, venga, acompáñeme. Me llevó a uno de los cuartos donde estaban otros y había una cama libre. Y me dijo, acuéstese, respire profundo. Y empecé yo a respirar. Así. Aquí quédese, por favor, que no sé qué. Y me dejó ahí como al cabo de 10 minutos. Y entonces, pero me dijo algo, fíjese, algo me llamó mucho la atención que me dijo la doctora. Pero no esté pensando en cosas, me dijo. Trate ahorita mejor de relajarse, me dijo. No lo quiero dejar aquí para que usted esté pensando un montón de cosas. No. Quiero que usted se relaje, me dijo. Y entonces, bueno, dije yo, está bien, ya estaba acostado.
ya estaba acostado y empecé, si quiere duérmase, me dijo, sí ella, pero bromeando, pero no, yo lo que quiero es que usted se acueste y se relaje. Entonces me acuerdo que me acosté y me dijo, respire profundo, y empecé a respirar. Al rato regresó ella y me tomó la presión. Y cuando me tomó la presión era diferente. La presión ya había descendido. Y me dijo, usted tiene algo más. Porque si su problema fuera depresión, durante este tiempo que ha estado aquí, su presión no hubiera disminuido, sino que se hubiera mantenido. Y entonces yo le tengo que decir a usted es un hipertenso y tengo que darle un medicamento. Pero no. Y me recuerdo que me dijo, bueno, y volvimos otra vez al cubículo donde estaba su clínica, la parte de ella, y empezó a preguntarme, ¿tiene algún problema? ¿Alguna situación? ¿Hay algo que lo está afectando? ¿Tiene algún problema serio? Etcétera. Y me empezó a preguntar, ¿sí? Para encontrar cuál es. La administración al alma, que es lo que digo que me está estudiando, para eso es. Muchas veces nosotros queremos tomar una pastilla fuerte para el dolor de cabeza y el problema es algo más. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cuántos para orar no nos liberamos de aquello que no nos deja pensar con claridad? ¿Qué hizo el Señor? Liberarse de todos, porque Él necesitaba orar sin distracciones, sin estorbos. Entonces viene Él y ¿qué dice? Despidió a la gente. A la gente le dijo, bueno, ya comieron, bueno, váyanse, vayan muy bien, regresen a su pueblo, regresen a su aldea, regresen a la ciudad, etcétera. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué muchas veces nuestra oración no es escuchada? Porque nosotros primero no nos liberamos para orar. ¿Cuántos vamos a orar y oramos enojados? Porque algo nos pasó, nos discutimos, pasó algo y entonces vamos y es que Señor, y en nuestra mente, pero es que me las va a pagar. Y es que Señor, yo te pido que traigas paz, pero es que Señor, acábatela o acábatelo, haz venganza. No. Es necesario primero liberarse. Oiga, y después que el Señor se despidió de todo, es decir, se liberó de todos, oró. No. Dice, despedida la multitud, despedido todo aquello que me estorbaba o que le estorbaba para orar, porque Jesús no iba a poder orar con la gente encima, ni con los discípulos. Entonces, cuando despidió a todos, ¿qué hizo? Dice, despedida la multitud, subió al monte. Subió al monte. ¿Comprende? Después de todo lo que el Señor había hecho, y llegamos a la conclusión de que estaba cansado, ¿verdad? En ese momento no se quedó allí abajo. En ese momento comenzó a subir, no a bajar. No dijo que mandó a traer otro pollino o un caballo porque iba a subir. Él, cansado como estaba, comenzó a subir al monte. Pero primero tenía que despojarse de la carga. Subió. Cansado,
subió. Mucha de esta gente no había llegado por escucharlo a él. Él estaba consciente de eso. Mucha gente lo había llegado a buscar porque querían sacarle algo. Muchos, un milagro. Otros, alimentación. Otros, justicia de algo. Otros, esto. ¿Cuántos nos comportamos de esa misma manera con el Señor? Queremos llegar a sacarle algo. Queremos que nos escuche y nada más, y ya estuvo, y vámonos. Así hay mucha gente en las iglesias. Llega porque necesita algo. Cuando reciben algo, no se vuelven a ver. Y muchas veces, en son de broma, decimos, ve, ahí viene el hermano cometa. Porque los cometas se ven una vez al tiempo. Pasan allá y lastimosamente, uno ya aprendió, ¿verdad? Que no lo puede decir porque se enojan. Pero uno dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué quieren? ¿Cuántos de nosotros, después de haber trabajado todo el día, después de habernos esforzado todo el día, no tenemos fuerzas como para orar? Mucho menos como para subir al monte. Si normalmente subir algo cuesta, imagínense, después de un día largo de trabajo, vino él y subió al monte. Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres, sin contando mujeres y niños. ¿Ya se imagina la cantidad de personas que eran? Y hasta que se fue el último, dice que subió. Hasta que se había despedido de todo, fíjense que uno de los significados que tiene esta palabra en el griego, que del griego viene anabaino, es entrar. Y usted y yo sabemos que cuando oramos podemos entrar en la presencia de Dios. Pero una cosa es que usted entre liviano, sin problemas, sin cargas, sin preocupaciones, a la presencia, que entre ofuscado. Fíjese, hay algo que me llama la atención. Que aunque Jesús hizo un milagro, hizo la obra, ¿sabe? No dejó de buscar al Padre. Hemos visto anteriormente si somos agradecidos o no, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo. Y Jesús, estando aquí en la tierra, ¿qué hizo después del milagro? Ir a hablar con su Padre. Por eso repito otra vez, muchos buscamos a Dios solo cuando las cosas van mal. Pero muy poco buscamos cuando las cosas van bien. Entonces el Señor no solo nos enseñó cómo o qué debíamos de decir en la oración, sino que también nos enseña cómo debemos de orar, apartados. Y subir al monte es figura de que la presencia de Dios es entrar, llegar a la presencia de Dios. Y si no recuerde en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ¿qué pasaba con Moisés? El Señor le decía a Moisés, quiero hablar contigo. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Subir al monte. ¿Y cuántos años tenía Moisés? 80. O más de 80. Entonces, si es por edad, no gana Moisés. Y vemos que subía. ¿Y qué encontraba? La presencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo no subimos, no le buscamos, ¿de qué nos perdemos? De recibir de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahí vemos una parte, ¿verdad? Donde le dice, no, quítate el calzado. Oiga, quítate aquello que está sucio.
porque el lugar que pisas es santo. ¿Cuántos de nosotros, después de servirle a Dios, no estoy hablando ahora del trabajo, sino de su servicio dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, se nos olvida buscarle a Él? Los que cantan, pues cantaron bonito, ¿no? ¿Verdad? Y nos vio todo el pueblo y levantamos y que nos vieron cómo cantaba y que hoy no desafinamos y que con los músicos se oyó todo y que no perdimos nada. El que predica, ¿verdad? El que predica, qué bien, qué mensaje el que me eché ahora y qué bueno que los hermanos y todos decían amén. Y el que estuvo cuidando niños y el que cocinó y el que hizo todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros se nos olvida que con esta misma actitud debemos de llegar, después de un día de hacer la obra de Él, a tener un momento con Dios? ¿Por qué? Porque en el valle nunca se manifestó la presencia de Dios. ¿Se manifestaba dónde? En el monte. En el valle, ¿qué pasó? En el valle estaba Israel adorando a dioses. ¿Y qué estaba pasando en ese momento allá arriba en el monte? Estaba descendiendo la presencia de Dios. Es figura de subir, de entrar a la presencia de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos entrar para pedir. Me va a decir, hermano, ¿es necesario entrar en la presencia de Dios para pedirle a Él? Sí, es necesario entrar a su presencia para adorarle. Si estamos en lo más profundo, nuestra meta no es el valle. Amén. Si estamos en lo más profundo, no es que ya salí, después que ya salgo del problema, tengo que subir al monte. Después que el Señor hizo lo que tenía que hacer, ¿de dónde estaba el pueblo? En el valle. ¿Y qué calidad de vida qué calidad de vida se siente, verdad? La diferencia entre vivir en un valle que vivir en montañas. El aire es distinto, el clima es distinto, el bullicio es menos, etc. Hay un montón, hay una cantidad de diferencia. ¿Por qué? Porque primero el Señor se liberó de cargas, igual usted y yo. Para poder entrar a su presencia necesitamos liberarnos de todo aquello que nos estorba. Sin carga podemos hacer que nuestra vida espiritual crezca. Y otra cosa, sin cargas podemos llegar a nuestro destino. ¿Por qué muchos de nosotros no cambiamos? Porque muchos de nosotros no tenemos la vida espiritual que Dios desea que tuviéramos. Porque no nos hemos despojado de cargas. No nos hemos despojado de pecados. No nos hemos despojado de actitudes, de pensamientos. De creer que somos autosuficientes. A muchos les han vendido un evangelio fácil. Y no es así. A muchos les han vendido un evangelio de que declárenlo, decrétenlo y va a funcionar. No es así. Porque usted y yo no tenemos poder para que las cosas funcionen. El poder viene de Dios, no nuestro. No, mire, piense positivo. Piense positivo y usted piensa positivo, las cosas van a salir bien. No, no es así de fácil. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Bueno, porque no nos hemos apartado del mundo. Y para ver su presencia hay que subir. Y como decía hace un momento, sin carga no llegaremos a nuestro
destino. Amén. Espero que me esté dando a entender. ¿Por qué? Porque el tercer punto es, mientras no lleguemos, no podemos pedir. Dice el Señor, ustedes no reciben porque piden mal. Volvamos otra vez al versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y oiga y dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuándo oró? Cuando llegó. ¿Cuándo oró? Me imagino que cansado el Señor. Porque aunque era Dios, también era 100% hombre. Y se cansaba y se fatigaba. Entonces, cuando llegó allí, oró. Hasta ese momento que llegó, oró. ¿Cuántos oramos en el valle? Y hay bullicio. Y oiga, no estoy hablando del bullicio que puede haber en su casa. No. No, lo que hay en nuestra alma, en nuestra mente. ¿Cuántos oramos con un montón de preocupaciones en nuestra mente? ¿Cuántos estamos orando y cómo le voy a hacer mañana y el siguiente mes? O mire, muchos están pensando en el siguiente mes cuando hoy el Señor ha cubierto todo. ¿Cuántos están pensando en el 2021 cuando este año todavía no se ha acabado? Y lo hemos sentido largo y todavía faltan unos meses. Amén, faltan todavía 5 meses para que se acabe este año. Y hasta que Él primero se libera y después sube y llega, oró. ¿Qué habrá dicho? No sabemos. Aquí no lo especifica la Biblia. Pero no dudo que adoró al Padre. No dudo que pidió por usted y por mí. No dudo que le haya dicho, dame más fuerzas. Orar, suplicar, adorar. Y fíjese que me llama la atención que la palabra aparte es pertinente a uno mismo. ¿Sí? Está hablando, es hacer una oración, pero a uno mismo. ¿Cuántos pedimos por provisión, pero no pedimos por fe? Hermano, es lo mismo. No. ¿Cuántos pedimos de que la provisión no nos falte? Pero muchos no pedimos porque el Señor nos dé fe para creerle y no dudar de Él. ¿Cuántos pedimos porque los problemas se solucionen en la casa, pero no le pedimos porque nos dé dominio propio? Porque muchas veces nos presentamos, ¿verdad? Hermano, no, fíjese que estamos teniendo muchos problemas en la casa y que mire que no sé qué, pero no hay dominio propio de cada uno. ¿Cuántos piden porque sus hijos se comporten bien? O sus cónyuges, pero no les pedimos, Señor, dame paciencia. ¿Cuántos piden porque su cónyuge cambie, pero no le dicen al Señor, Señor, dame amor? Dame tolerancia, dame mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz. Señoras, que yo no sé por qué peleamos, pero ninguno de nosotros le dice al Señor, dame gozo porque estoy amargado. Paciencia, fe, bondad. Como dice el dicho, muchos somos candil de la calle, pero oscuridad en nuestra casa.
En la calle, con la gente, somos amables, somos atentos. En nuestra casa no. No, eso no le pedimos al Señor. Le pedimos, Señor, ya te pedí que mi esposa cambie. O ya te pedí que mi esposo cambie, que mis hijos. ¿Y yo cuándo? Pertinente a uno mismo. Muchas veces al Señor no le queremos pedir. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos hacer todo esto que estoy diciendo? Porque cuando nos despojamos y llegamos a su presencia, su mismo Espíritu nos señala a nosotros lo que hay en nuestra vida y lo que no le agrada. ¿O no es así? Claro que sí, el mismo Espíritu da evidencia de lo que hay en nuestros corazones. Pedimos por el trabajo, pedimos por el negocio, pedimos por la comida, pedimos por la economía, pedimos, sí, pedimos, pero no le pedimos por lo más importante. David lo decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Y leámoslo, para que no esté yo, ¿cómo se llama?, diciéndolo a media. Salmo 51. Salmo 51. Oiga lo que el Señor le decía, David le decía al Señor. Oiga, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oiga, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Ve lo que David pedía cuando estaba en la presencia de Dios solo con él. Ahora, ¿qué pedimos nosotros? Amén. ¿Qué pedimos nosotros ahora? Porque a muchos no lo hacemos, porque si llegamos a ese momento de intimidad con Dios, Dios nos muestra lo que hay en nosotros, pero eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros podamos ir presentarle y decirle como David decía, ten piedad de mí, oh Dios. Me miro. David se miraba y le decía al Señor, no me deseches. Oiga lo que David le decía. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante del Señor es imposible que podamos esconder lo que nosotros somos. Y David le decía, no me deseches. Ahora, quiero concluir. ¿Cuándo es que Jesús oró de esta manera? Cuando todo había salido bien. Amén. ¿Cuándo es que nosotros hacemos esta reflexión del Salmo 51? Cuando las cosas van mal. Cuando las cosas nos han ido mal, entonces usted y yo hacemos una autorreflexión y decimos, algo malo estoy haciendo. Pero el Señor oraba siempre de la misma manera. Jesús subió
Jesús oró hasta que subió. ¿Dónde? Donde el Padre le oía. Apartado en lo más alto. ¿Dónde que el Padre escuchaba a Jesús? En la presencia de Él. Entonces, para pedir y para suplicar es necesario liberarse y subir al monte. ¿Y qué hizo después el Señor de esto? ¿Se fue a dormir? No. Fue a encontrarse con sus discípulos, que estaba en medio del mar, azotada por olas fuertes. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó ese descanso? ¿Esperó a que todas sus pulsaciones bajaran? Respiró, se calmó y entonces pudo venir delante de Dios. ¿Cuándo fue? ¿Usted ora con cargas? ¿Usted ora con las preocupaciones encima? Y si oramos así, nuestras súplicas son contestadas. ¿No cree que el Señor está esperando que nosotros oremos diferente? Y que aprendamos a orar de la misma manera, no importa si el tiempo es bueno o es malo. La oración en el creyente debe de ser constante y de la misma manera. ¿Qué hizo Daniel cuando todo salió bien con Nabucodonosor? Fue y oró. ¿Y qué hizo Daniel cuando emitieron el decreto? Fue y oró. Como siempre lo hacía, apartado. Y dice que abría las ventanas. Mire, de verdad que qué ejemplo más grande, Daniel. ¿Y qué le sirvió a Daniel? ¿De qué le sirvió a Daniel orar? De que cuando vinieran los problemas, no lo destruyeran. Pero él oró antes y constante. Que usted y yo, en tiempos buenos, busquemos al Señor. Así, apartados, liberados en su presencia, para que nos pueda escuchar, para que cuando vengan las situaciones difíciles, nada nos pueda tocar. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque estamos conscientes, Señor, que no es fácil. Usted me puede decir, hermano, lo que usted está compartiendo en esta tarde, la meditación, es algo casi que imposible. No, no es imposible. No es imposible porque para otras cosas nosotros hacemos lo posible para que sucedan. Pero muchas veces para orar no oramos concentrados en lo que estamos haciendo,
sino que oramos con un montón de cosas en nuestra cabeza. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo sé orar? Y el Señor aquí nos da una muestra de cómo hay que orar. Primero, libérese de todo lo que lo pueda retener. Después que ya se liberó, suba al monte. Deje que Él hable. Deje que Él traiga de su paz a su vida. Y cuando Él llene su vida de paz, entonces hable. Entonces pida. Y entonces pediremos bien. Y entonces sabremos lo que debemos de pedir. Muchos hemos dejado de orar porque ya nos cansamos de que nuestras respuestas no son contestadas. Déjeme decirle, lo ha estado haciendo mal. Si usted ha estado pidiendo para que se solucionen sus problemas, pero no para que su alma cambie, lo ha estado haciendo mal. Si usted ha estado pidiendo para que usted quede bien y no darle la gloria al Señor, usted lo ha estado haciendo mal. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por tu palabra en esta tarde.